Hola, yo soy Lara Guerrero y les doy la bienvenida a otro episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y el uso de las palabras, donde exploramos las vidas inspiradoras de aquellos valientes que rompen los esquemas, transforman nuestros entornos y nos invitan a hablar diferente. Hoy vamos a hablar con una persona que nos ha demostrado que vivimos en una época donde parecer más fuerte es mucho más importante que estar bien. Donde el éxito se aplaude, pero el agotamiento se esconde. Donde hablar de ansiedad es visto como una vulnerabilidad y una debilidad, cuando es una de las cosas más valientes que tenemos. Nos acompaña una mujer que ha dedicado sus esfuerzos a estudiar las emociones, a enseñar cómo funcionan y a crear puentes entre la debilidad y el dolor interno y la esperanza. La doctora Analía Cross, psicóloga clínica, profesora y experta en ansiedad. Es una voz empática, poderosa y autorizada sobre el tema y ayuda a las personas a cambiar y a volver a habitar en su mente sin esos miedos. Vamos a hablar de todo eso que callamos, que ocultamos, mientras mostramos estar bien. Vamos a hablar un poquito de cómo sanar, que esa sanación no es lineal, pero sí es posible. Acompáñenme a conversar con ella. Bienvenida, Analía. Wow, gracias por esa introducción. Me encantó. Tú sabes que de verdad vivimos en una época, tenemos una generación que parece que está todo el mundo ansioso, de los jóvenes, de los chiquitos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida, en el mundo? Bueno, parece que hay más ansiedad, ¿verdad? Todo el mundo, tú ves niños, hasta los chiquitos ansiosos que tienen ataques de pánico. ¿Qué es lo que pasa? Estamos consumiendo algo en lo que vivimos estresados todos. Hay muchas razones por las cuales estamos viendo más ansiedad. ¿Por qué? Mira, primero, estamos más conscientes de la ansiedad y podemos nombrarla. Y decimos, bueno, eso es ansiedad. Antes no sabíamos que era ansiedad, porque estamos más informados. Eso es lo primero. Por eso vemos más ansiedad. Tenemos las redes sociales. Primero la sobreinformación, pero también la comparación con el tema de las redes sociales. La comparación nos mata. La comparación nos mata. Ajá. Y estilo de vida también. El juidero, la alimentación, la salud física, todo eso impacta la salud mental. Pero la comparación, tú dijiste algo, vernos en las redes sociales y compararnos, es un factor que genera una fuente de ansiedad. Que genera una fuente de ansiedad, porque siempre nos hemos comparado, pero no es lo mismo compararte con tu comunidad antes de que existiera las redes sociales, que tú tenías, bueno, tus vecinos, tú tenías tu familia, tú tenías la gente cercana, pero ahora tú tienes millones de personas con las cuales tú te comparas. Y además, la gente podía más o menos controlar lo que tú veías de ellos en vida real, pero en redes sociales se controla mucho más, se filtra mucho más y tú verdaderamente estás viendo solo lo bueno. ¿Y cómo tú controlas esa ansiedad que parece normal y que como que es buena, de esa ansiedad que ya necesita una consultoría de ayuda profesional? ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo la diferenciamos? Ajá. Ok, la diferenciamos de la siguiente forma. Hay una ansiedad que nos ayuda a echar para adelante. Una ansiedad que nos dice, mira, es posible que tal cosa salga mal, tú necesitas prepararte, tú necesitas prevenir esto, tú necesitas resolver tal cosa con antelación. Y esa ansiedad es buena. Te tienes que preparar para una entrevista, te tienes que preparar para un examen, tienes que cruzar la calle, tienes que hacer ciertas cosas con antelación y prepararte. El miedo te ayuda, pero no te paraliza. Ahora, hay una ansiedad que sí te frena. Hay una ansiedad que te dice, tal cosa es peligrosa y realmente no hay ninguna amenaza en el futuro. Te dice, tú no puedes pararte a hablar ahí, porque te van a acribillar, tú no sirves para eso, tú te vas a desmayar si tú te paras ahí y hablas de eso, y nada de eso es real. Entonces, esa ansiedad que te está mintiendo es aquella ansiedad que puede estar rayando en un trastorno que hay que trabajar, porque te está paralizando a expandir tu vida. Tú obviamente, Analía, has vivido batallas, todos hemos vivido batallas, pero ¿cuál ha sido esa batalla silenciosa con la salud mental como profesional que tú has vivido? Porque ¿cómo tú te conviertes en una voz autorizada de la ansiedad? ¿Quién quiere trabajar con la ansiedad? Algo te pasó que tú dijiste, este es mi camino. Bueno, la primera autorización en mi licenciatura y que hice una maestría en trastornos de ansiedad. Pero definitivamente yo he vivido ansiedad durante toda mi vida, dígase, iniciando desde la adolescencia. Y he vivido ataques de pánico. Yo tuve mi primer ataque de pánico en la universidad, haciendo mi licenciatura, y no sabía que fue un ataque de pánico. Yo fui en emergencia y me dijeron, todo está bien. No te vas a morir. Tú no tienes ningún problema, tú tienes que coger la vida con calma. ¿Yo qué? ¿Y cómo llegamos a ese punto de tener ataques de pánico? Yo te voy a, por ejemplo, uno de mis grandes miedos son
yo sufro de claustrofobia, pero de ascensores. Y hay momentos, me ha pasado, así mismo, un ataque de pánico que creo que me estoy muriendo. Sí. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Qué es lo que hace, como dicen los griegos, triggers you para que se dispare eso? Ok, el trigger del ataque de pánico. Hay un ciclo para el ataque de pánico. Tiene que haber un estímulo que detona. Puede ser de afuera o puede ser de adentro. Pero lo que te lleva al pánico es tú pensar que lo que te está pasando físicamente es una amenaza para tu vida. O sea, realmente lo que te dio el ataque de pánico no fue el ascensor. Lo que te llevó al pánico fue pensar, pero yo no puedo respirar. Pero yo tengo taquicardia, significa que yo me voy a morir de un infarto en este momento. Eso significa que a mí me van a tener que llevar... O sea, esa malinterpretación del síntoma físico de me voy a morir, físicamente estoy mal, algo está pasando mal en mi cuerpo, es lo que te lleva al pánico. Todo inició por un ascensor, excelente, pero todo después se mueve y se enfoca al cuerpo. Y ahí es que llega el pánico. ¿Y por qué es tan difícil, Analia, pedir ayuda? Nos da vergüenza pedir ayuda y admitirlo públicamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Eso también nos genera ansiedad. Sí, entendemos que tenemos que poder solo. Pero no podemos solo. Uh-huh. Y, por ejemplo, esta generación necesita ayuda. Y la gente dice, por ahí dicen los psicólogos, ¿verdad? Se están haciendo ricos. Pero en realidad necesitamos toda esa ayuda. Yo diría para lidiar con todas estas batallas. Yo diría que todas las generaciones necesitan la ayuda, no solo esto. Pero había un estigma de si tú vas al psicólogo o al psiquiatra, tú estás loco. Tú estás loco. Tú estás mal. Tú estás mal, tú tienes un diagnóstico. Lo que pasa es que antes realmente se trancaba la gente, se le medicaba. Las personas que estaban bastante graves eran las que iban a los hospitales psiquiátricos. Y la psicología y la psiquiatría ha cambiado mucho. Entonces, yo no culpo a las personas que tienen esa mentalidad, porque antes verdaderamente era así que se veía la enfermedad mental. Se veía una locura, o sea... Tú en camisa de fuerza, trancado, era así que se veía, sedado. Así era que se veía. Entonces, claro que tú te vas a asociar con La pandemia cambió todo, porque todos empezamos a sufrir de salud mental. Comenzamos a sufrir principalmente de ansiedad después de la pandemia, por el tema de la incertidumbre. ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si le pasa a un familiar? ¿Y si esto empeora? Demasiada incertidumbre. Pero hay frases que nosotros deberíamos eliminar de nuestra boca. La palabra de Dios dice que la boca es la fuente de vida o de muerte, ¿verdad? Y tenemos que hablar vida, pero ¿qué frases debemos eliminar que no son buenas, que nos generan esa ansiedad? Que tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje para poder, por ejemplo, cuando yo me meto en un ascensor, tengo que, como psicóloga, tú dices, hay cosas que tenemos que hacer. Primero, ¿por qué me siento así? O sea, que hay que identificarlo. No, o sea, esta resistencia al por qué yo me siento así, yo no debería sentirme así. Eso es lo primero que hay que eliminar. Wow. Porque es un juicio interno. Yo no debería sentirme así, yo no debería sentirme así, yo antes no me sentía así, ¿por qué ahora yo me siento así? Eso te estanca. Y eso me genera ansiedad también. Y eso genera ansiedad y frustración. Y cuando los pacientes van a tu consulta, ¿cuáles son esos síntomas? A veces no entienden qué es ansiedad. Tengo insomnio, o sí ya lo entienden. La gente no dormí nada pensando, porque la ansiedad comienza con pensamientos, ¿verdad? Las que hacemos listas, yo tengo unas listas interminables, y hay noches que, de verdad, eso también es ansiedad, son síntomas de ansiedad. El insomnio sí, definitivamente, porque el cuerpo, la ansiedad tiene síntomas mentales o cognitivos y tiene síntomas fisiológicos. Y parte de los síntomas físicos es esa hiperalerta y tensión muscular. El estar constantemente, el cuerpo prendido porque está en modo fight or flight. Y ese modo fight or flight no te permite dormir porque tienes que estar despierto porque hay una amenaza para la cual tienes que escapar o tienes que luchar. Entonces, claro que no vas a dormir. ¿Cómo aprendemos entonces a regular esas emociones? Pues son muchas emociones. La ansiedad puede ser que esté irritada, como tú dices, insomnio, cansancio, frustración. O sea, ¿cómo yo empiezo a lidiar con todas esas emociones y administrarlas una a una? Ahora mismo estoy hablando contigo y me viene a la mente la película Intensamente, Inside Out. O sea, sí. La figura de la ansiedad que vivía siempre hyper. Siempre vivía hyper. Agitada. ¿Cómo empezamos a lidiar con esas emociones y empezamos a callar esas? Lo primero es saber cuándo tengo ansiedad. Reconocer mis patrones. Saber qué estoy pensando en el momento en que siento ansiedad. Normalmente viene primero el comportamiento. Estoy escapando de algo. Y cuando me veo evitando algo, pues entonces probablemente tengo ansiedad.
Entonces ahí yo me pregunto, ¿por qué estoy escapando de esto? ¿A qué le estoy escapando? ¿Qué es lo peligroso? Entonces ahí yo voy a mi mente, identifico mis pensamientos. Entonces ahí es que comienzan a controlar, la palabra controlar, que tanto nos gusta, empieza por los pensamientos. Desafiarlos, conocerlos, discutir con ellos. Porque los pensamientos son lo que alimentan y le echan gasolina a esa emoción. Tú sabes que la palabra de Dios dice que, bueno, la batalla comienza en la mente, todo. Y dice que tenemos que cambiar los pensamientos. Cuando cambiamos los pensamientos, de lo que tú estás diciendo, cambiamos, ¿verdad?, nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo, a nivel empresarial, tú tienes líderes empresariales, dueños de empresas, que van a tu consultorio? Y así es. ¿Cuál es el mayor síntoma de ansiedad que tú ves a nivel, o sea, a nivel, digamos que colectivo empresarial? ¿Temor a qué? Más que nada es estrés. Más que ansiedad es estrés. Y el estrés y la ansiedad se diferencian, porque el estrés tiene más que ver con una demanda en el presente que entiendo que no puedo cumplir. Tengo un deadline, tengo esto, tengo este empleado que lo tengo de frente, tengo tantas cosas encima que no puedo cumplir. De eso se trata el estrés. Tengo un estímulo de frente al cual tengo que responder. Pero ya la ansiedad es una anticipación, y si pasa y si no pasa. El empresario normalmente lidia bien con la incertidumbre, por lo que yo he visto. Vivimos en este país lleno de incertidumbre. Pero ¿cómo tú cambias eso? O sea, el estrés, tú dijiste que nos afecta, la ansiedad y el estrés nos afecta a nivel físico, emocional. ¿Cuáles son esos síntomas a nivel físico que vemos? Tú dices, tú ya tienes esa experiencia y dices, este tiene ansiedad o este tiene estrés. Ok, tenemos comportamiento y físico, a nivel físico y comportamental, exacto, ¿verdad? Bien, tenemos físico. Pánico y ansiedad no es lo mismo, así que los síntomas físicos de pánico y de ansiedad son diferentes. Pero tenemos, para ansiedad elevada, tenemos tensión muscular, irritabilidad, tenemos una persona con insomnio, tenemos una persona que está, ¿cómo yo digo? Nervioso, como que está... Como que, ay. Sobresaltado. Es una persona con ansiedad elevada, que también comportamentalmente está agitado, o sea, está moviendo las manos, está jugando con el cuerpo, está moviendo los pies, porque está tratando de escapar. O sea, esas son conductas de escape, pero no se puede mover del sitio. Entonces se come las uñas, se pellica el cuerpo, hace ese tipo de cosas. Eso es una ansiedad elevada. Ahora, pánico. Síntomas de pánico ya, dificultad para respirar, opresión en el pecho, náuseas, incluso puedes llegar hasta vomitar, desrealización, despersonalización, tú sientes que te sale de tu cuerpo, temblores, hormigueo, dolores de cabeza, ya se van un poquito más arriba. Wow, profundizan, son mayores. Sí. Pero en la ansiedad, tú dijiste eso, las personas ansiosas, ¿cómo tú logras que lleguen a ese estado de paz, como que se retiren y cojan un tiempo? ¿Se puede lograr eso? Porque uno dice, tienes que aquietarte. Y uno lo dice, aquieta, tú lo dijiste, aquieta tu mente. Pero ¿cómo uno logra eso? Hay que medicar. La ansiedad, en la mayoría de los casos, ¿necesita medicarse? No necesariamente tiene que medicarse. Pero el medicamento ayuda mucho al proceso de psicoterapia. La mayoría de los trastornos de ansiedad se tratan con psicoterapia y medicamento para que la eficacia del tratamiento sea mucho mejor. O sea que sí ayuda, pero no es que tú tienes que medicarte obligado porque si no tú no vas a echar para adelante. No necesariamente. Hay que ver, gente que hay que ver caso por caso. Pero la verdad es que muchos sí ayudan con psiquiatría. ¿Tú crees que la gente a veces piensa que es una receta rápida? Esa consultoría, tú que eres, ¿verdad?, psicoterapeuta, debería ser semanal, gente que tiene ansiedad. O sea, no hay un tiempo, no es que con una sola consulta ya tú te vas a sanar. Y muchas veces queremos respuestas microondas. Rápidas. Sí, porque eso también genera mucha ansiedad. Necesito resolver esto. ¿Cuál es un tiempo promedio para uno empezar a ver esos cambios en nuestra vida a través de un tratamiento efectivo? Excelente pregunta. Los estudios dicen claramente cuántas sesiones más o menos se necesita para cada trastorno para que cada terapia sea eficaz. Alrededor entre 15, 20 y 40 sesiones se puede ver un cambio.
dependiendo del trastorno. Hay algunos trastornos que duran más, como el trastorno obsesivo compulsivo, que duran más sesiones, y algunos que duran menos, como las fobias específicas, que sé yo, le tengo fobia a un animal. Como yo. Esta probablemente entre 5 y 10 sesiones tú puedes hacerlo, siempre y cuando el tratamiento sea eficaz y no existan elementos que lo obstaculicen, porque hay Pero trigger them. Ajá, hay elementos que obstaculizan el tratamiento. ¿Cómo qué cosas? Dígase, un tratamiento que pudo haber durado 20, 25, 30 sesiones, hasta 40, se puede ver obstaculizado por resistencia del paciente. El paciente no es consistente, no hay conexión entre el terapeuta y el paciente y todavía no se han dado cuenta de esto. O sea, elementos tanto del terapeuta como del paciente o de la relación que obstaculizan el proceso. Y eso hace que se alargue la cosa. Uno ve mucho de los pacientes que a veces deciden tomar como acción ellos mismos. Yo dejé el tratamiento, yo puedo solo. Y uno ve que por un tiempo mejoran, pero luego retroceden y se vuelve peor. Eso pasa mucho. ¿Tú has visto casos así? Es peor cuando hacen ese tipo de... Sí, puede existir una recaída. ¿Por qué? Porque, al menos en la terapia que yo hago, que es la terapia cognitivo-conductual, es una terapia muy cognitiva la que yo hago, dígase, muy orientada a los pensamientos. Eso quiere decir que llegamos a consulta con hábitos de pensar de una manera específica. Y cuando yo digo la palabra hábito, eso significa que yo tengo mucho tiempo arrastrando todo eso. Pensando de una manera específica, con la dirección mental de una forma que no me ayuda. Entonces yo tengo que hacer un hábito nuevo mental. Y hacer hábitos toma tiempo. Entonces, si yo simplemente aplico las herramientas durante 1, 2, 3 sesiones, yo digo, pero yo me siento mejor, exacto, ya yo voy a soltar esto. Exacto. No, yo me siento mejor significa que yo tengo que seguir haciéndolo. Hasta que yo iba a decir el evaluador, hasta que el terapeuta y yo entendamos que esto se está sosteniendo en el tiempo ya. Que con los meses ya yo veo que yo lo estoy haciendo de manera automática, que ya mi mente hizo un camino nuevo. Y hay gente que piensa que yo puedo sanar sin terapia, yo no lo necesito. A ver, la terapia, tratamiento por excelencia, claro está. Sin embargo, hay algunas personas que han podido remitir o recuperarse sin psicoterapia. Lo que pasa es que tenemos que evaluar primero si hay un trastorno, porque si tú tienes un trastorno, un diagnóstico de verdad, tú necesitas tratamiento. Para algunas personas que están rayando, que tienen ciertas tendencias, que tienen ansiedad elevada y pueden hacerlo sin psicoterapia. O sea, la psicoterapia no es obligatoria. Pero en este caminar tuyo, obviamente tú eres guía, tú eres el faro que los alumbra. Muchas veces te has encontrado con casos que se resisten tanto que tú tienes que buscar también, o sea, sacar de abajo tú misma y buscar una fuente que te ayude a buscar, ¿verdad?, soluciones, digamos, que vengan del cielo a veces, que tú dices, no hay forma de entrarle. Sí. Ha habido casos que tú te sientes frustrada, que son... Claro, definitivamente. Primero casos con los que uno se identifica mucho, causan más frustración en uno. Hay casos muy resistentes, que uno no sabe cómo que le va a aplicar las cosas. Pero eso es justamente el trabajo, lo que hace difícil el trabajo. Que uno tiene que sostener la esperanza cuando el paciente no la tiene. Tiene que sostener esa regulación y esa claridad cuando el paciente siente confusión. Esa calma cuando el paciente siente desesperación. La ansiedad y la depresión, ¿hay una combinación ahí? Definitivamente. Full. Definitivamente, casi siempre vienen juntas. Wow. Y vemos tanta ansiedad en generaciones jóvenes, adolescentes. Eso quiere decir que también tenemos altos componentes de depresión. Claro que sí. Y la depresión suele ser muchas veces una consecuencia. Porque tengo un trastorno de ansiedad, como vivo alerta y vivo de esta manera, ¿qué bendita forma de vivir es esta? Obviamente que me va a llevar a tener un estado de ánimo bajo, me va a causar tristeza esta forma de vivir, entre muchas otras cosas más, desmotivación, etcétera, porque yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Entonces, claro que me va a llevar a una depresión, me puede llevar a una depresión. ¿Y los padres? ¿Cómo tú ves los padres? ¿Ayudan en el proceso o hay padres que se resisten? No, mi hijo está bien. A veces hay que lidiar, a veces uno piensa, más difícil que los pacientes, a veces son los padres. A mí lo que yo veo en mi consulta es, mi hijo no está bien, ayúdalo, pero yo estoy bien. Así. Ayúdala, que ella no está nada bien, ella está muy mal, pero a mí no me diga nada, que yo estoy perfectamente bien, ayúdala a ella. Eso yo lo veo mucho.
Y eso, en los círculos, esas consultas familiares, si hay un miembro de la familia que tiene esos retos, hay un componente de que obviamente la familia también. Muchas veces se retroalimenta y la dinámica familiar hay que evaluarla. Entonces muchas veces tú estás observando, te llega un adolescente y tú estás observando en mamá un comportamiento ansioso, una retroalimentación hacia esa ansiedad. Madres, tú dices, atiendan. hay una dinámica, tú dices, tengo que intervenir a mamá, porque está pasando algo aquí. Pero mamá dice, el problema no soy yo, el problema es ella, ayúdala a ella, yo estoy completamente bien. Mamá necesita una camisa de fuerza. Entonces, ahí, Wow. si yo quiero ayudar a mi hija, pues entonces también, si el psicólogo está observando algo en mí, pues entonces déjame yo abrir un poco el oído y decir, Wow. tal vez yo también puedo hacer un cambio en mí. Incluso modelar cierta recuperación. Ciertas conductas y ciertos hábitos, como tú decías. Analía, si tú fueras a darle un consejo, hay tantas familias pasando por tantos que no se atreven, no dan el paso o no han entendido que hay una condición que hay que tratar. ¿Cuál sería ese consejo? Para buscar ayuda. Bueno, no quiero implantar terror, pero si no se busca ayuda es posible que empeore. Y no solo que empeore, sino si se mantiene igual y no empeora, luego cuando busques ayuda es más difícil que se reduzcan los síntomas porque está más instalado. Eso es lo primero. Lo segundo es, si vives con ansiedad, el primer paso para ir superándola, busques ayuda o no, es dejar de tenerle miedo y terror a sentir ansiedad y pánico, porque la ansiedad no te va a matar. Y tenerle terror y pánico a sentir ansiedad es parte de lo que mantiene el problema. Es el primer paso. Wow. Gracias, Analía. Esto es una conversación extensa porque Sí. vamos a tener que hablar después, más adelante, sobre otras cosas. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. Temas como estos necesitamos abundar más porque creemos que estamos buscando respuestas allá afuera y creemos que todos disfrazamos aquello que consideramos que la ansiedad no es un defecto, en realidad es un mensaje, Exactamente. es una alerta de que tenemos que buscar ayuda y tenemos que buscar la ayuda correcta. Personas como Analía, que están especializadas, nos pueden ayudar a aquietar esos pensamientos y a encaminarnos en el camino correcto. Esperamos que este episodio haya sido de gran ayuda. Ella está disponible para sus consultas, así que compártanlo, suscríbanse al canal y comenten sobre esto. Y esperamos que la palabra, que es toda verdad, que es la única que transforma y puede cambiar sus pensamientos, los llene de su luz y los lleve también a hablar diferente. Nos vemos en la próxima.